Bueno, ahora vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la energía del mes para septiembre del 2023 para todos los signos de los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Como energía del mes para septiembre del 2023 salió la carta número 42, la palabra quiere ser escrita. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia la carta que nos revelará el reto o la resistencia en oposición a la energía del mes. Para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, para el mes de septiembre del 2023. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Como reto o resistencia salió la frecuencia número 36, meditación al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho las cartas que revelarán cómo se expresa en cada signo particular la relación con la energía del mes y con el reto. Para el signo de Tauro. Para el signo de Tauro salió el arcano mayor número 8, valor al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho las cartas que revelarán cómo se expresa en cada signo particular la relación con la energía del mes y con el reto. Para el signo de Virgo. Para el signo de Virgo salió el arcano menor del mazo de la mente, control al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho las cartas que revelarán cómo se expresa en cada signo particular la relación con la energía del mes y con el reto. Para el signo de Capricornio. Para el signo de Capricornio salió el arcano mayor número 17, silencio al derecho. Bueno, ahora vamos a escuchar la lectura completa para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, para el mes de septiembre del 2023. Bueno, entonces el mensaje del mes con esta carta de la palabra quiere ser escrita es un mensaje que está ubicado en el centro de lo que llamamos el trabajo de sombra. Y este mensaje de esta carta se divide en dos partes. Primero, en revelarnos que nuestra esencia y nuestra firma energética quiere expresarse creativamente, porque la expresión de nuestra firma energética es un estado natural que debe fluir suavemente en nosotros y es un estado que, si estamos vibrando alineados con esa expresión, vamos a magnetizar naturalmente personas, lugares, experiencias y todas las condiciones propicias para su florecimiento y para su expresión en lo tangible. Y cuando hablamos de expresar nuestra propia firma energética, hablamos de que cada una de las personas, su energía esencial tiene múltiples vías de expresión, cada una de una manera única y particular a cada persona. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una firma energética que florece en la sanación, en la empatía, en la compasión, en el cuidar, en el dar, entonces es muy probable que para ti sea fácil maternar a otros, que para ti sea fácil ofrecer esa energía de cuidado, de nutrición. Entonces esto se puede ver en profesiones como la enfermería, como las personas que cocinan, como las personas que ofrecen cuidado a los adultos mayores, como las personas que tienen una profesión de profesores, de maestros. Si por ejemplo tu firma energética florece en la creatividad, entonces es muy probable que tu ser tenga tendencias hacia el arte, hacia la comunicación, como por ejemplo escribir, cantar, bailar. Entonces, como nuestra expresión creativa es nuestro estado natural, todo el tiempo, consciente o inconscientemente, nosotros estamos creando experiencias que lo que buscan en últimas es mostrarnos quiénes somos, revelar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades e igualmente revelar nuestras creencias limitadoras y nuestra sombra. Entonces por eso hablo de que esta carta se ubica en el centro del trabajo de sombra, porque la sombra
es todo aquello que frena, estanca, limita y opone resistencia a la expresión creativa de nuestra firma energética única. Y como nosotros nacemos y crecemos en este plano de lo material, y este plano de lo material trae en sí mismo los condicionamientos, los moldes, las expectativas, las dualidades, las limitaciones. Entonces, todo esto empieza a generar como capas y capas y capas que envuelven nuestra esencia, nuestra firma energética, y que empiezan como a comprimir esa expresión de esa firma energética a ciertos moldes, a ciertas limitaciones, a ciertas creencias, en ciertos caminos que no están alineados con el potencial más alto de expresión de esa energía. Y la segunda parte del mensaje de esta carta es que lo único que nosotros tenemos que hacer para poder conectarnos con nuestro camino de vida, para poder expresar nuestro propósito de vida, para que nuestra propia firma energética se exprese en su potencial más alto, es revelar y sanar la sombra, hacer conscientes nuestros patrones de creencia y de comportamiento que nos limitan, que nos frenan, hacer conscientes traumas del pasado que de pronto están marcando, y algo así como que limpiar nuestro sistema de creencias de que esa expresión de esa firma energética tiene que ser una experiencia luchada, una experiencia de esfuerzo exacerbado, una experiencia de sacrificio, porque el campo energético que nos rodea, que es el campo de expresión en este plano de lo material, siempre funciona como un espejo. Entonces, ese campo energético va a honrar esa creencia que nosotros tenemos y nos va a reflejar experiencias de lucha, de sacrificio, de esfuerzo, de una expresión y un desenvolvimiento de nuestra firma energética pesado, lento. ¿Por qué? Porque esa es nuestra creencia raíz alrededor de nuestra capacidad de manifestación. Entonces el trabajo de sombra que se nos ofrece desde el comienzo con este mensaje de esta carta es que ahondemos en nuestro sistema de creencias, y esta carta habla de algo muy particular, que es el trabajar las experiencias del pasado, las personas, las situaciones que de alguna manera estén marcadas por la vergüenza, porque el sentirnos avergonzados es uno de los componentes fundamentales de cómo se crea la sombra. Entonces te pongo un ejemplo. Si en una experiencia de tu niñez tú expresaste un deseo creativo, o quisiste expresar un poema, o quisiste bailar, y a tu alrededor las personas lo rechazaron o no te pusieron atención o se burlaron de ti, todo esto produce como una vergüenza hacia la propia posibilidad de expresión creativa. ¿Y qué pasa? En ese momento se nos generó un trauma emocional en el cual asociamos la expresión creativa de nuestro ser con la emoción de la vergüenza. Entonces, cada vez que ya en la adultez nos vemos ante el reto de expresarnos creativamente, automáticamente se nos abre esa herida de sentir vergüenza y se nos reviven esas emociones del trauma inicial. Entonces, para trabajar la emoción de la vergüenza o los traumas relacionados con el sentirnos avergonzados, es importante primero entender que culturalmente la emoción de la vergüenza y la acción de avergonzar a un otro ha sido una herramienta de control de la otra persona o de control sobre el sí mismo, y se nos está mostrando esa emoción de la vergüenza permanentemente. Entonces te pongo un ejemplo: la cultura de la cancelación que ahora está en boga en las redes sociales es que cierta persona emite un discurso de odio, emite un discurso de rechazo, emite una opinión que es muy extrema. Esa persona está actuando desde su sombra y desde su inconsciencia, y entonces se une toda la masa a avergonzar a esa persona y a cancelar a esa persona, y
¿Qué pasa? Esta cultura de la cancelación agranda la sombra colectiva, porque la vergüenza es una emoción que genera autorrechazo y el autorrechazo hace que nosotros, precisamente por rechazar una parte de nosotros, esa parte que rechazamos se convierte en un aspecto de la sombra y no desaparece per se, sino que empieza a influenciarnos desde lo inconsciente. Y lo que debería hacer la sociedad es ofrecerle caminos de transformación y de sanación de su propia sombra y de su propia inconsciencia. Entonces, este ejemplo lo que trata de ilustrar es que la herida de la vergüenza y la emoción de la vergüenza es algo que todavía está muy vigente en el imaginario colectivo y por ende es algo que nos puede llegar a impactar directa o indirectamente y por ende es algo que siempre va a hacer resonancia con las experiencias individuales que cada uno de nosotros tenemos alrededor de la emoción de la vergüenza y del autorrechazo. Y es por esto que es tan importante aprender a sanar las experiencias individuales para que al sanar esas experiencias individuales nosotros ya no tengamos dentro de nuestra configuración energética experiencias emocionales que hagan resonancia con esa sombra colectiva de la vergüenza. Y ya nosotros empezamos como a desenredar nuestra energía de la sombra colectiva. Y al poder desenredar nuestra energía de la sombra colectiva, nosotros alivianamos nuestra carga energética, nuestra carga emocional alrededor de nuestra propia sanación. Entonces, por eso es tan importante estar muy alertas ante esas dinámicas grupales que giran alrededor de los comportamientos de sombra. Y cuando una persona se aprende a regular a sí mismo, no tiene por qué aprenderse a regular a sí mismo a partir de la vergüenza. Puede aprender a regularse a sí mismo a partir de herramientas más constructivas y más suaves. Entonces, por eso es tan importante el consejo de esta carta, que lo primero que hay que trabajar son experiencias relacionadas con el autorrechazo generado por la vergüenza, para que nuestro ser se pueda expresar libremente y pueda florecer y pueda plasmar su energía creativa en algo tangible en este plano. Y el ejercicio de sanación que te ofrece esta carta es una afirmación consciente. Y la afirmación es la siguiente: yo en este momento elijo perdonar y liberar a cualquier persona, cualquier situación o circunstancia que haya sido fuente de vergüenza o que me haya avergonzado, ya sea consciente o inconscientemente. Yo en este momento libero esta energía de mi cuerpo, mi mente y mi corazón a través del amor incondicional. Yo elijo reclamar a mi propio ser y elijo amarme, aceptarme y reclamar todas las partes de mi ser bajo la protección amorosa y la sabiduría de la vida. Yo escojo vivir en mi propia esencia, como mi propio ser único que soy en este momento. Y hago el llamado a la asistencia incondicional y amorosa que la vida me ofrece para recorrer este camino en este momento. Yo honro mi poder creativo y mi valor innato, que así sea. Y esta afirmación tú la puedes decir cada vez que tú sientas que de alguna manera estás cayendo en la duda, en el autorrechazo, en el miedo, en la impotencia, para que te recuerdes a ti mismo tu propio poder personal a través de estas palabras. Bueno, entonces la frecuencia que nos sale de meditación nos está señalando que el reto en relación con la energía del mes es aprender a generar en nosotros un estado mental que nos permita estar en calma. Y esta frecuencia nos sale porque es muy probable que los afanes del día a día, el estrés, los compromisos, las responsabilidades nos hayan acostumbrado a que siempre tenemos que estar en una energía de hacer, de salir, de actuar y que cada vez estemos más lejos de
experimentar una sensación de calma interior. Entonces, ¿qué pasa? Como la energía del mes es la energía de conectarnos con nuestra firma energética única, esa posibilidad de conexión se abre ante ti en la manera en la que tú te traigas momentos de calma interior. Porque cuando nosotros vibramos en calma, cuando nosotros acallamos el ruido de la mente, cuando nosotros trabajamos nuestra energía para que se calme a voluntad, en estos momentos de meditación nosotros podemos alcanzar un estado de apertura. Y cuando nosotros alcanzamos un estado de apertura en nuestra energía, el flujo natural de esa apertura nos lleva, nos dirige, nos guía hacia una conexión más pura y más directa con nuestro yo superior, para que esa conexión y ese canal que establezcamos con nuestro yo superior nos brinde los conocimientos, los consejos o la energía idónea para la época en la que nos encontramos. Y para expresar ese potencial, tan solo tenemos que limpiar el camino de los obstáculos de la sombra. Entonces, que te salga esta frecuencia de la meditación es un consejo bien interesante, porque la meditación es una práctica que nos permite aprender a conocer nuestro cuerpo, a conocer nuestra mente y a conocer nuestras emociones, para descubrir, para revelar en nosotros mismos qué aspectos están en desalineación y qué aspectos están alineados. Y lo importante de las prácticas de meditación es que cuando las desarrollemos no nos enganchemos a un resultado, como por ejemplo, es que quiero callar mi mente. La necesidad de engancharse a ese resultado de querer callar la mente genera la vibración de resistencia, de oposición, no es una vibración fluida y abierta. Entonces, lo más importante es no tener una expectativa, sino simplemente abordar la meditación como un escenario de exploración del sí mismo. Entonces, por ejemplo, si tu intención es acallar tu mente, lo más probable es que pase que esa mente quiera seguir hablando y se vuelva como un radio, como un ruido. Entonces, ¿tú qué haces en ese momento? Tú simplemente la dejas. No te enganchas a los pensamientos y no te enganchas a juzgar tus pensamientos. Si no dices por qué estoy pensando eso, o no dices, yo es que no puedo callar mi mente, y no te tensionas, porque estarías logrando lo contrario a lo que buscan las prácticas meditativas. Entonces tú simplemente observas tu mente, observas los pensamientos que te quiere mostrar y simplemente los dejas pasar, como cuando estamos en la calle y observamos que los carros pasan y pasan. Entonces, así mismo haces con los pensamientos, que lleguen, te atraviesen y sigan. Porque de esa manera la mente no empieza como a oponer resistencia a esa búsqueda de calma, y simplemente poco a poco la mente va llegando hacia la quietud y poco a poco se va llegando al silencio interior. Entonces, por eso es importante que las prácticas de meditación sean constantes, sean diarias, y empieza por simplemente 10 minutos y luego vas aumentando, y poco a poco tu mente va como cogiéndole el gusto a estar en silencio. Y como hay diferentes prácticas de meditación, entonces esta frecuencia te hace la invitación a que explores las diferentes prácticas para que veas cuál se acomoda mejor a tu propia firma energética. Y la meta de las prácticas de meditación es que ya no necesites meditar, sino que ya tu estado de ser diario se vuelva un estado meditativo. Entonces, un estado meditativo es un estado en el que nosotros ya conectamos con algo que se llama el observador interior, y ya la percepción de nuestro día a día se da a través de ese observador interior, que está siendo testigo de lo que pensamos, de lo que decimos, de cómo actuamos, y sin embargo no toma partido, no enjuicia, no opina, simplemente es un observador neutral. Y si tú te descubres a ti mismo, digamos, juzgando tus pensamientos, ahí ese no es el observador neutral, sino que esa sería tu persona. Entonces, la meta última de las prácticas de meditación es precisamente que tú te desapegues de lo que consideras tu persona, que es los pensamientos, los sentimientos, los actos, y que encuentres en ti
esa energía a la cual podemos llamar el observador interior. Entonces aquí es como entender que la neutralidad es como si dentro de nosotros tuviéramos el agua calma, completamente quieta, y cuando el agua está calmada y completamente quieta, refleja claramente aquella persona que se está observando en ese reflejo del agua quieta. Si nosotros estamos en frustración, en inquietud, en ansiedad, en neurosis, es como si el agua interna estuviera movida, estuviera con corrientes. Entonces el reflejo de nuestra energía profunda no se va a ver claramente. Entonces, para que nosotros nos veamos claramente, hay que procurar un estado de quietud interna, un estado de neutralidad. Y en ese estado nosotros vamos a estar más cerca, nuestra conexión va a ser más directa, más pura con nuestra propia firma energética, con nuestro yo superior. Y de esa manera entonces la vibración que tú puedes llegar a alcanzar te va a permitir que ese día a día tú lo vivas de una manera diferente, de una manera más expansiva, de una manera más nutritiva y de una manera más alineada con tu expansión. Y puede suceder, por ejemplo, que las ideas que te lleguen, los encuentros que tengas, las situaciones que te rodeen estén sincronizadas, estén alineadas con esa expresión expansiva de tu propia firma energética. Y cuando vayamos más adelante a las cartas que le salieron a cada uno de los signos en particular con el tarot de Osho, vamos a ver qué aspectos particulares se relacionan con aquello que está limitando, frenando la expresión de nuestra firma energética única y aquello que pueda estarse relacionando con las experiencias de sentir vergüenza o de sentir autorrechazo, para que ya a nivel particular cada uno de los signos trabaje lo que se le revela con el tarot de Osho. Y ya para el signo de Capricornio, este aprendizaje que te trae este arcano mayor del silencio es un mensaje muy similar al de la frecuencia de la meditación. Entonces en este caso se te estaría reforzando el mensaje, y como es un arcano mayor, lo que se te está revelando es que en este mes se abre ante ti un capítulo importante de tu vida que te va a llevar a un crecimiento interior y te va a llevar a un crecimiento espiritual. Y si transitas ese capítulo importante en tu vida con la herramienta del silencio interior, vas a crecer exponencialmente. Entonces, aquí es muy importante recordar lo que ya te dije con la frecuencia de la meditación, que el silencio no se puede forzar, el silencio no se puede controlar, el silencio no se puede manipular. El silencio simplemente es algo que te llega gracias a que te has puesto en quietud. Entonces, por eso es tan importante que dentro de tus prácticas de meditación no vibres con una expectativa, con una meta, y que te des cuenta de que como para Capricornio es tan importante escalar montañas y traerse a sí mismo logros que son luchados, que son esforzados, para poder sentir que ha logrado una meta, para poder sentir que ha llegado a una cima. Y para Capricornio, como tu estado constante es actuar, hacer, resolver, pensar y vibrar mucho en esa polaridad masculina de controlar, estructurar, ordenar. Lo que se pide de ti es que vibres en la polaridad femenina de recibir, ¿sí? De que no es esforzarse por la meta del silencio, sino sentarse en quietud y recibir lo que le llegue. Pero entonces el llamado que se te hace en este mes a través de estas tres cartas es que procures intencionalmente, voluntariamente, conscientemente momentos de quietud, de reflexión y de silencio para ti, porque es en la quietud y es en el silencio que se acalla la voz de nuestra personalidad y la esencia profunda de nuestra firma energética se muestra ante nosotros y puede ser escuchada. E incluso podrías conectarte con algo más allá de tu firma energética, con algo más allá de tu yo superior, que es conectarte con el todo como tal y resonar con esa energía del todo. Y la práctica de la búsqueda del silencio o de los estados meditativos te puede acompañar diariamente en cualquier momento. Si estás haciendo una fila, buscas el silencio interior.
Si estás esperando a que se cocinen tus alimentos, buscas el silencio interior. Si estás barriendo, si estás trapeando, si estás lavando, buscas tu silencio interior. Y en la medida en la que nos conectemos cada vez más con nuestro silencio interior, vamos a activar lo que ya te dije con la anterior carta de la frecuencia de la meditación, ese observador neutral. Y esto hace que la experiencia humana adquiera un trasfondo más profundo porque ya no nos arrastran las situaciones en tus reacciones, en tus palabras, en tus pensamientos, en tus comportamientos. Y así la reactividad de la personalidad, que es la que de pronto nos lleva a la ansiedad, que es la que de pronto nos lleva al estrés, que es la que de pronto nos lleva a vibraciones bajas, esa reactividad cada vez sucede menos o cada vez se demora más en suceder porque ya en la mitad está el observador neutral ofreciéndonos su neutralidad para filtrar todas las experiencias que nos llegan. Y ese observador neutral nos permite mantener una calma interna incluso en momentos de tensión. Y bueno, esta fue la lectura para los signos del elemento de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de septiembre del 2023. Te agradezco mucho tu confianza y tu tiempo en escuchar estas lecturas y nos vemos en el siguiente mes.